Auto Caníbal. Una mitad se come a la otra. Fíjate de qué lado te encontrás. Entre caníbales. Tómate el tiempo en desmenuzarme. Entre caníbales. El dolor es veneno, nena, y no lo sentirás hasta el fin, mientras te muevas lento, lento, hija de ese nombre que mata. Entre lo dicho y lo hecho hay un gran trecho, decía mi abuela, ¿no? Que era aquello de mensurar o encontrar la distancia que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Habitualmente, y todo gobierno, no solamente esto, tiene un relato. Dice que las cosas son de determinada manera que después uno lo debe contrastar con la realidad. De hecho, es parte de nuestro laburo, medir esa grieta, medir esa distancia que hay entre lo que dice un gobierno o un sector de poder y lo que realmente pasa, es parte de nuestro laburo. Ir ahí con una cinta métrica de información y decir, sí, más o menos lo que dice está a años luz de lo que está pasando, o lo que dice más o menos se parece a lo que está pasando. En distintas épocas de la historia argentina, esa distancia fue cambiando y fue haciéndose a veces más grande, a veces más corta. Nunca es exactamente la realidad como se dice que es. Y seguramente pasa en distintos niveles de la vida. Nada es exactamente como uno cree que es. Además, uno debe combinar lo que los demás creen que es, lo que uno cree que es y lo que termina siendo algo en realidad. Al menos algo que se pueda contrastar con datos, con información, con números. El gobierno, lejos de admitir una derrota, que es lo que representa haber caído bajo un préstamo otra vez del Fondo Monetario Internacional, y le digo que es una derrota para este gobierno porque es el propio Milei el que siempre criticó al Fondo Monetario Internacional, a la situación de tener que pedir un salvataje al fondo, e incluso fue muy duro criticando a su propio ministro de Economía cuando era ministro de Economía de Macri, ¿no? Cuando Caputo logró el primer préstamo de 2018 con el Fondo Monetario Internacional, Milei tiene una visión muy crítica de lo que estaban haciendo. La distancia que existe entre el relato y los hechos que uno pueda constatar. En definitiva, mensurar esa grieta es parte del laburo de los periodistas o del periodismo general, una suerte de deber ser. Che, están diciendo esto, pero en realidad está pasando esto otro. ¿Cuánto mide esa distancia en los hechos? Y cuando vos le tenés que poner números, tenés que decir, che, el viernes hubo una inflación de 3,7, o sea que lejos de como venía diciendo el gobierno que la inflación venía bajando, con números que podían demostrar eso el año pasado, este año la inflación vino subiendo, no solamente la de marzo, la de febrero ya había sido un poco más alta, y luego la de marzo termina siendo del 3,7. Nada indica que con esta devaluación, que hasta hoy, en estas primeras, ponele 24 horas de este nuevo esquema cambiario, fue del 12%. Ese 12% seguramente, más o menos, se va a trasladar a precios. De hecho, ayer ya se estaba pasando algunos precios. Va a ser que la inflación de mínima, sea 3,7. Es imposible que la inflación sea menos que ese 3,7 con una devaluación, reitero, en las primeras 24 horas del 12%. Con lo cual, digo, ahí tenés dos datos objetivos que van a contramano, a contrapelo de lo que está festejando el gobierno. La devaluación del 12 el primer día y la inflación alta del 3,7. Como decíamos recién, semana corta, remarcación larga. ¿Qué es lo que talló aquí? Que me parece que es un dato a marcar, y en esto sí me parece que entre lo dicho y lo hecho no hay un gran trecho, es el apoyo de Donald Trump, del gobierno de los Estados Unidos. Primero porque destraba
el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que si bien ya se había empezado a hablar en diciembre, cuando el propio Caputo vio que la guita no le alcanzaba, se habían quedado con la guita de lo que había liquidado el campo. El 2024 fue cosecha récord, o sea que se liquidó y entraron bastante más dólares que en el 2023, y además del blanqueo. No se olviden que por el blanqueo entraron 23.000 millones de dólares que este gobierno se los liquidó, si querés, o los gastó todos en sostener ese esquema cambiario. Dicen que eran más o menos 40.000 millones entre lo que había dejado el campo, esa cosecha récord, y el blanqueo. 40.000 millones de dólares se gastó este gobierno solo. No lo hizo en rutas, no lo hizo en escuelas, no lo hizo en infraestructura, no lo hizo en obra pública, no lo hizo en mejorar el sueldo a los docentes, a los jubilados, no lo hizo en un presupuesto educativo, no lo hizo para las universidades, sino que inyectó 40.000 millones de dólares para poder sostener esa suerte de ficción. Porque además fíjate que en la derrota de Milei también está a todos los que él llamaba econochantes, le decían, che, ese dólar está atrasado, tenés que actualizarlo, tenés que levantar el cepo, y algo que decía Milei, le decía, son econochantas, no va a pasar, no voy a devaluar, esto no va a ocurrir, y finalmente es lo que terminó ocurriendo. Hasta ahora solo con un 12%, habrá que ver cómo sigue durante la semana. Y por último, y como si todo esto fuera poco, un presidente cantando Mandril, decime qué se siente. No, un cántico de cancha, de tribuna, que se popularizó en el Mundial de 2014, que se jugó en Brasil, donde Argentina llegó a la final y la perdió. No te olvides de eso, Milei, ¿no? Ese cántico en la banda de sonido de haber perdido una final, de una derrota, en definitiva, porque sin quitarle mérito a la selección, llegó a la final, pero la perdió. Uno pudiera cantar tranquilamente ahora, Milei, decime qué se siente tener en casa al FMI. Estás escuchando y viendo Mira quién habla por el streaming del multimedio de la UNC.